El siguiente tema que veremos será tabulación de datos, cómo unas tablas nos pueden ayudar a obtener información sobre algún fenómeno estadístico que queramos estudiar. En los experimentos estadísticos, los datos recolectados en estadística siempre es recolectar datos, pueden corresponder, esos datos que recolectamos pueden ser o una población o una muestra. En ambos, en ambos casos, los procedimientos de resumen de datos son análogos, o sea que son iguales. Cuando en estadística tenemos o mencionamos la N mayúscula, estamos diciendo que la muestra que estamos tomando es toda la población, ¿sí? Y cuando en estadística utilizamos la N mayúscula, significa que estamos ocupando solamente una muestra, o sea, solo una parte de toda la población. N mayúscula es el universo o la población y N minúscula es una parte de ese universo o esa población. Con el objeto de realizar un mejor estudio de los datos, es necesario organizar estos mediante el uso de distribuciones de frecuencia. Vamos a hacer lo que se conocen tablas de frecuencia, lo que les quiero mostrar en esta clase, las tablas de frecuencia. Una distribución de frecuencia es una tabla, ¿sí? Es una tabla en la que se disponen los datos divididos en grupos ordenados numéricamente y que se denominan clases o categorías. Lo que les voy a enseñar es a construir esta tabla, qué elementos debe de llevar esa tabla y para qué nos sirve esa tabla. Bueno, recordemos que en estadística tenemos variables cualitativas o variables cuantitativas, ya lo vimos en la clase pasada. Esas variables cualitativas son las que miden cualidades. Cuando queramos hacer una tabla de frecuencia para variables de cualidades, va a ser de un modo, que de hecho es muy sencillo en cualitativos. Y también tenemos variables cuantitativas, cuando son números. Y dentro de esos números están los cuantitativos discretos y los continuos. Pero bueno, vamos por partes. Cuando quieran tabular para, para variables cualitativas, es simple, es la más simple porque no podemos hacer mucha, no contiene muchos elementos la tabla de las variables cualitativas. Lo único que podemos hacer en los cualitativos es enumerar los diversos atributos con sus frecuencias. O sea, para hacer una tabla de variables cualitativas nada más son sus frecuencias. Por ejemplo, nada más el único dato que vamos a tener es la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta, perdón. Es lo único que vamos a tabular. Entonces, si quiero saber el estado civil es, recuerden, me va a arrojar variables cualitativas porque para el estado civil puede ser soltero, casado, viudo, separado, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, tengo una población de 400 personas a las que les hice una encuesta, a 400 personas les pregunté su estado civil, lo único que puedo hacer en una tabla es el estado civil, los atributos. Los atributos serían ser soltero, ser casado, viudo, separado. El N, o sea, la población serían 400 personas. Y la frecuencia absoluta sería de la encuesta que realicé, cuántos me resultaron solteros, cuántos casados, cuántos viudos y cuántos separados. La única condición es que la frecuencia absoluta, la suma de estas frecuencias absolutas me debe de dar el universo o la población, que fueron 400. Si ustedes suman estas cantidades, verán que les da 400. En sí no hay mucho que hacer en variables cualitativas más que realizar la variable cualitativa que quieren analizar, los atributos que les arroja esa variable
cualitativa, y n, que sería el total. En la otra columna nada más la frecuencia absoluta, que es qué tanto se repite en cada uno de estos atributos, donde la suma les debe de dar el universo o la n, el tamaño de la muestra. En este caso puse aquí M4 porque son los atributos o las clases. Está un atributo o una clase, 2, 3, 4. Son los atributos o las clases. Otra tabla que se puede generar es la de variables cuantitativas, o sea, la de números, no de cualidades. Cuando tengamos variables cuantitativas, hay dos casos, ya lo vimos en la clase pasada. Cuando los números son discretos, que es el que vamos a ver ahorita, y cuando son continuos. Recuerden que los números discretos son los números que van de entero a entero, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y los continuos, por ejemplo, un ejemplo de continuo es 3.1416. Como tiene punto decimal, es continuo. Ahorita simplemente vamos a ver variables cuantitativas discretas, los que van de entero en entero, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, no vamos a tener puntos decimales por el momento. Estas tablas de frecuencia, las tablas que van a construir, que son discretas, o sea que son de números enteros sin punto decimal, llevan columnas donde los elementos que participan son los siguientes, o sea, vamos a hacer aquí en la de cualitativas nada más teníamos una sola columna y ya era todo. Pues bueno, en las variables en las variables de variables discretas cuantitativas de números, vamos a tener más columnas. Va a estar la columna FI, que va a ser la absoluta, N, que va a ser, bueno, esta no es una columna, es un rasgo nada más, HI, que sí va a ser una columna, FI, que va a ser la frecuencia absoluta acumulada, H mayúscula I, que va a ser la frecuencia relativa acumulada. Y van a ser todos, van a ser 1, 2, 3, 4 columnas y la N. Entonces, yo voy a trabajar con Excel. Ustedes ya llevaron Excel en primer año. Pueden realizar las actividades o las tareas que hagamos de dos maneras. Van a ser tablas. Lo que sí es que van a ser tablas. Ahora, esas tablas ustedes las van a hacer en Excel. Si quieren facilitar que se les haga más fácil, porque hay un dicho de que quien domina Excel dominará el mundo. O lo pueden hacer a mano, como ustedes gusten, pero se pueden volver un poco tediosas las los cálculos, pero bueno, como ustedes gusten, me pueden hacer una tablita en su libreta así a mano, o me pueden hacer la tabla esta en su computadora o en su celular en Excel, capturar la pantalla y pegarla en la foto, o ya de lo que hagan en Excel lo pasan a mano a su libreta como guste. Ya es de como ustedes verán que es más práctico hacerlo con un software de hoja de cálculo. Entonces vamos a hacer tablas donde vamos a tener FI, HI, F mayúscula I, H mayúscula I, vamos a tener una N. Y de acuerdo a los datos que nos den, vamos a construir una tabla y esa tabla nos va a dar mucha información, ¿sí? Pero bueno, continuemos. ¿Qué cosa es la FI? La FI es la frecuencia absoluta. Indica el número de veces que se repite una variable. Es exactamente lo mismo que acá. Por ejemplo, en la encuesta que se realizó, 75 eran solteros. O sea, 75 veces se repetían los solteros, 200 veces se repetían los casados, etcétera, etcétera. Igual en este tipo de tabla nada más vamos a ver cuántas veces se repite cada atributo. La N FI nada más va a ser que tanto se repiten estos atributos. La N va a ser el total. Tiene que coincidir que la suma de todos estos
frecuencias absolutas me dé la población. Si no me da eso, algo hice mal. Luego, HI es la porción de datos que se encuentra en una clase. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta, que ya la calculamos anteriormente, eh, por el tamaño de la muestra. O sea, HI va a ser igual a FI entre N. O sea, que este va a ser este entre N. Y este va a ser este número entre N. Este número va a ser este número entre N. Así para cada uno. F mayúscula I es la acumulada. En otras palabras, es este número va a ser este número. Luego el siguiente acumulado va a ser el que tenía antes más este. El siguiente va a ser los que lleva acumulados. El cuarto va a ser todos los acumulados hasta el 4. El quinto va a ser la suma hasta el quinto. Es la suma de los acumulados de las frecuencias absolutas. Y la H, la HI mayúscula es frecuencia relativa acumulada. Lo mismo. Este número va a ser el acumulado que tenga hasta ahí. El segundo H va a ser la suma de estos dos. El tercero va a ser la suma de estos tres. Y así para todos. Pues ya estamos listos y hagamos este ejercicio. Dice, una empresa que tiene trabajadores se propone reestructurar las remuneraciones. Se estudian los años de servicio, o sea, la variable que vamos a utilizar, que vamos a estudiar son los años de servicio. O sea, estos datos que obtuve son años de servicio de trabajadores, determinándose los siguientes resultados. O sea, se hizo una encuesta y se les preguntó a los trabajadores cuántos años de servicio llevan trabajando en la fábrica. Y uno dijo 4, otro dijo 6, 4, 4, 6, 7, 9. ¿Sí? Estos datos se obtienen por medio de encuestas. En estadística se van a manejar las encuestas. Ok, entonces, si cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 10 por 5, son 50. Por lo tanto, la población que se estudió fueron 50 trabajadores. ¿Qué me están pidiendo que realice? Miren, me están pidiendo primero que tabule la información, o sea, me están pidiendo una tabla de frecuencia. Luego me piden qué cantidad de trabajadores tienen 8 años. ¿Qué porcentaje de trabajadores tienen 6 años? Si aquellos trabajadores que tengan a lo menos bla, 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 todas estas preguntas. Y si se dan cuenta, estas preguntas las podrían contestar simplemente viendo los datos estos. Pero ¿qué creen? Si ustedes hacen una tabla de frecuencia, verán cómo es más fácil contestar esto ya cuando tienen una tabla de frecuencia. O sea, las tablas de frecuencia son datos ordenados, nos los ordenan donde nosotros podemos visualizarlos de mejor manera. Aquí están desordenados y sería un poquito más complicado contestar esto. Entonces hacemos el paso número 1 que nos piden tabular la información. Entonces tabulo esta información, lo voy a dejar por ahí y empiezo a realizar, a llenar mi tabla en Excel. Ok, entonces, ¿qué es la variable que estoy analizando? Años de servicio. ¿Cuáles son los años de servicio que tengo? Pues tengo el 4, el 5, 6, 7, 8, 9. ¿Tengo algún otro año de servicio que sea 3, 11? No. Entonces los años de servicio que me arrojan son 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos datos los estoy obteniendo de aquí.
Como veo que no hay unos, ni dos, ni tres, no los pongo. Ni hay más de 10, 11, ni 12. Hasta ahorita son 4, 5, 6. Ok, entonces, FI son las frecuencias. ¿Qué frecuencias? ¿Con cuánta frecuencia encuentro el 4? Reviso. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El año de servicio 4 se repite 9 veces. El 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. El 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La N, recuerden que debe de ser eh, igual a 50, porque se supone que son 50 encuestados. Entonces, veo si no me equivoqué. No me voy a detener a explicarles Excel porque se supone que ya lo sabe. Y me da 49. Eso quiere decir que algo hice mal. Eso es lo tedioso de hacer la tabla de frecuencias. De que donde cometan un error, pues ya lo cometieron. A ver, voy a contar. Creo que está en el 6 el error. Lo voy a hacer más grande para visualizarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9, 6. Aquí estaba mi error que hay 9, 6. Ya, me da que la suma da 50. HI me dije que era FI entre N. Entonces, ustedes lo que van a hacer es 9 lo van a dividir entre 50. 8 lo van a dividir entre 50 y les va a dar 0.16. Y así para cada uno de estos. Este lo dividen entre este. Y ahí está. Ahora, una de las observaciones que dice para la HI es que la suma de todas las HI debe ser igual a 1. O sea que si yo sumo todos estos me debe dar 1.
Eso también me va a hacer comprobar que voy bien en mi tabla. Si yo sumo todos estos, me debe dar como resultado 1. Ok. FI dije que eran lo acumulado de las FI. Entonces, S va a ser S acumulado. ¿Sí? Este va a ser 9 más 8. O sea, 9 más 8. Perdón, 9 más 8. 17. El tercero va a ser la suma de estos tres. Pero si hasta aquí ya llevo 17, sería 17 más este. Este sería 26 más 10. Que es igual a que si suman 9 más 8 más 9 más 10 les va a dar 36. Y las HI son igual lo acumulado que llevan de esto. Y igual no, perdón. Este es en H esto. Entonces este va a ser más este. Este va a ser igual a más este. Este va a ser igual a 52, que es este más este más este. Luego le sumo más este. Y listo, ya tengo mi tabla construida. Ya esta tabla ustedes le toman captura, la transcriben a su libreta, como quieran. Pero bueno, esta tabla me va a servir para contestar las preguntas. Entonces, lo primero que me pedían era que tabulara. Y ya de ahí voy a empezar a contestar esto. Yo aquí ya pasé la tabla esta que está acá. Vean, esta tablita es la misma que está aquí. Entonces, ya la capturé y le di otro formato más bonito en Word y todo eso. Entonces ya me voy a guiar por el documento este. Entonces ya tabulé. Luego me pregunta, ¿qué cantidad de trabajadores tienen 8 años de servicio? Entonces me voy a los años de servicio, los que tienen 8 y veo cuántos tienen 8. ¿Cuántos tienen 8? 8. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 2 sería 8 trabajadores tienen 8 años de servicio. Pregunta número 3. ¿Qué porcentaje de trabajadores tienen 6 años de servicio? Porcentaje. Entonces, me voy a los que tienen 6 años de servicio. Y la HI resultan ser porcentajes. Entonces, puedo contestar que 18% de los trabajadores tienen 6 años de años de servicio. Las HI son los porcentajes. Entonces, 18% es la respuesta. El 18% de los trabajadores tienen 6 años de servicio. Pregunta 4. Si aquellos trabajadores que tengan a lo menos 7 años de servicio reciben un aumento del 8%, ¿qué porcentaje de los trabajadores recibió dicho aumento? A ver, aquí la palabra clave es a lo menos 7 años. O sea, como mínimo pueden tener 7 años para que reciban ese aumento.
van a recibir ese aumento, por lo tanto, los que tengan 7 años como mínimo, 8 o 9. Entonces, lo que se hace aquí es qué porcentaje hay de estas personas. ¿Qué porcentaje hay? Bueno, hasta el 9, hasta 9 años de por ciento tendría el 100% de los trabajadores. Como máximo, hasta el 8 años existe el 88% de los trabajadores. Y el 72% de los trabajadores tiene como máximo 7 años de servicio. Entonces me están pidiendo, sería esto de aquí. A ver, de aquí hasta acá es hasta los que tienen 6 años de servicio. Como máximo. Como máximo 6 años de servicio. ¿Qué porcentaje de los trabajadores tienen como máximo 6 años de servicio? Como estos son los acumulados de los porcentajes, hay 52% que tienen como máximo 6 años de servicio. Pero aquí me están pidiendo que tengan a lo menos, o sea, que como mínimo tengan 7, o sea, me están pidiendo estos. Si hasta 6 hay 52% de trabajadores, por lo tanto me quedan 48%. No sé si me están captando. Hasta aquí hay 52%, pero lo que me están pidiendo es lo que falta. Entonces, 100% menos 52 me va a quedar 48%. Entonces respondo, 48% de los trabajadores recibió el aumento. 5. Si los trabajadores que tengan a lo más 5 años de servicio reciben una bonificación de 20,000, ¿qué cantidad de trabajadores recibieron esos 20,000? A ver, los trabajadores que tengan a lo más 5 años, o sea que como máximo tengan 5 años, que son estos dos, los que tienen 4 y los que tienen 5. ¿Qué cantidad dicha bonificación? Si hay 4, si hay 9 que tienen 4 y 8 que tienen 5, sería 17. 17 trabajadores recibieron esa bonificación. Por último me piden, si la empresa decide otorgar una bonificación de 13,200, ya quisiera trabajar ahí, a todos le dan bonificación. Si la empresa decide otorgar una bonificación especial de 13,200 por cada año de servicio, ¿qué cantidad de dinero necesita esa empresa para lograr cubrir esa bonificación? O sea que por ejemplo, los que tienen 4 años van a recibir 13,200 por 4, porque dice cada año de servicio. O sea, uno de estos 9 va a recibir 13,200 por 4. Y uno de estos 6 que tienen 9 años de servicio va a recibir 13,200 por 9. Entonces me están pidiendo qué cantidad de dinero necesita la empresa para poder lograr esto. Lo que yo haría aquí sería multiplicar por más por más por más por más y así. Ahí verán ustedes si lo quieren hacer a mano. Entonces lo que haría es multiplico, a ver, este número va a ser igual a por y veo si lo puedo hacer para los demás. 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. 9 por 6, 54. Y ahora nada más lo sumo.
318. Ahora esto lo multiplico por, ¿cuánto? 13.200 por 13.200 y me da 4.197.600. La empresa necesita 4.197.600 para que pueda cumplir con esa bonificación. Hasta aquí me quedo con tabulación de datos cualitativos. Perdón, cualitativos y cuantitativos de variable discreta. En la siguiente clase será variable continua, cuantitativa, continua.